Hechos 3, verso 11 al 16, leo en el nombre de Jesús. Hay 10 acá. Leo en el nombre de Jesús. Muy bien. Y estando él asido de Pedro y de Juan. ¿Quién es él? La semana pasada nuestro hermano Misael nos predicó respecto al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa, ¿cierto? De este hombre sigue hablando aquí Lucas. Y estando él asido de Pedro y de Juan o aferrado, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto o por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto a ponerle en libertad. 14, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y verso 16, y por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Amén y amén. Padre, háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos en nuestros corazones, en nuestras mentes para escucharte. Pon disposición en nuestros corazones, que dejemos de lado toda distracción para que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablarnos en esta jornada. Te agradecemos esta muestra de tu bondad y de tu amor, el permitirnos oír tu voz, que es tu palabra. Usa mis labios de barro para tu gloria. Lo rogamos a través del santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, para quienes nos visitan, estamos contentos de verles, y para quienes no han podido compartir esta serie que estamos estudiando hace unos domingos ya, estamos estudiando el libro de los Hechos, donde Dios nos ha permitido encontrar enseñanzas de vida cristiana absolutamente necesarias para nosotros en este tiempo. La iglesia debe buscar constantemente convertirse en la iglesia, gracias hermana Silvia, convertirse en la iglesia que Dios quiere que seamos. Dos lo creen, una en realidad. La iglesia debe buscar convertirse en la iglesia que Dios quiere que seamos, no la que nos acomode. La iglesia que Él quiere que seamos. Y esa iglesia está registrada en las Escrituras. Si usted lee el libro de los Hechos, está la historia de la iglesia, desde el capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 28 se va a encontrar con la historia de la iglesia completamente. La iglesia que está ahí fue la primera iglesia cristiana convertida a Jesucristo. Si usted quiere sacar un modelo de iglesia, búsquela ahí, en la Biblia. Las formas pueden variar. Las formas varían comúnmente de acuerdo a las culturas. Una iglesia de acá no es la misma que es en Centroamérica o más arriba, llegando casi a Puerto Rico, República Dominicana. La música cambia, la forma de orar cambia, la forma de transmitir el mensaje cambia. No es lo mismo que una iglesia en Estados Unidos. A mí me encanta mucho la música gospel, pero no cantaría gospel en español acá porque somos chilenos, latinos. Nos veríamos relativamente chistosos intentando hacer los pasos de danza de los hermanos afroamericanos, ¿cierto? No va con nosotros. Las culturas cambian. La música, a mí me gusta mucho la música que se toca en las iglesias en África, pero no tocaría música africana acá porque no va. Somos latinos, somos
chilenos más encima, chilenos. Por lo tanto, nuestra cultura es distinta y nuestra forma de hacer iglesia es distinta, pero el fondo, la esencia de la iglesia no puede cambiar, no puede variar, y eso está en el libro de los Hechos. Y es lo que estamos estudiando. Es importante notar lo que estudiamos hace 2 semanas atrás, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es importante notar que el día de Pentecostés fue el momento crucial donde nace la iglesia llena de poder y autoridad de Dios. Es ahí donde nace la iglesia. Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La iglesia y sus primeros líderes lo que hicieron fue revolucionar. Esa palabra la usamos mucho, usted la puede escuchar mucho en el ambiente de iglesia, la palabra revolución. Y yo me pregunto, ¿qué es para la iglesia actual la palabra revolución que se utiliza tanto? Vamos a revolucionar al mundo. Gloria a Dios por la intención, pero la verdad es que muchas veces no veo esa revolución de la que hablan. Pero la primera iglesia y sus líderes cristianos revolucionaron su mundo y su sociedad. Trastornaron el mundo conocido de la época. Y esto es tan literal que el mismo Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, el mismo doctor Lucas nos relata más adelante que Pablo y Silas eran reconocidos como los que trastornaban el mundo. El último capítulo de Hechos, capítulo 17, verso 4 nos dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos de Pablo y Silas, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, una gran cantidad de personas, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo y Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, los cristianos gentiles, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Eso se hablaba de los cristianos Pablo y Silas. Eran hombres que ponían locos a los judíos de la época. Esto es importante para nuestro estudio de cómo fue la primera iglesia cristiana relatada en el libro de los Hechos, porque no podemos pasar por alto aspectos cruciales como estos. Esta iglesia era una iglesia que revolucionaba su entorno con la predicación del evangelio. Donde quiera que iban, los conocían porque trastornaban el ambiente al predicar el evangelio. Se volvían locos los demás al verlos a ellos, porque predicaban y multitudes se convertían a Cristo. Los religiosos de su época les tenían celo, porque estaban trayendo un mensaje del evangelio que estaba convirtiendo a los seguidores de los judíos de la época. Así es que ellos decían de Pablo y Silas: estos trastornan el mundo entero y también han venido acá. Tenían miedo los religiosos de la época de que Pablo y Silas se metieran en sus ciudades porque predicaban y la gente se convertía a Cristo. Les echaban a perder el negocio a los judíos. Reflexión importante. ¿Qué se dice de nosotros como iglesia en nuestra sociedad y nuestro entorno inmediato? ¿Qué se dice de nosotros como iglesia? Mire, voy a achicar el espectro de gente. No hablemos de la iglesia en general en el mundo, que está muy dañada a causa del abuso de los líderes de la iglesia, de algunas iglesias. Pero hablemos de nosotros como congregación. ¿Qué se dice de nosotros en nuestra sociedad, en nuestro entorno inmediato? ¿Qué dicen nuestros vecinos alrededor que nos conocen de años? ¿Qué dicen de nosotros? Lo que los demás hablen de nuestra iglesia depende absolutamente de cómo nosotros nos comportemos.
Papás, ¿cuántos papás y mamás hay aquí que me levanten la manito? Sí. Con alegría, pues. La levantan como chuta, así, lamentablemente soy papá. Y con alegría, sí, los hijos son una bendición de Dios. Aunque no hagan salir canas verdes y no hagan pasar rabia de repente, pero nosotros también la hicimos pasar a nuestros papás, ¿cierto? Lo que digan de tus hijos habla mucho de nosotros como papás, porque en el colegio si nuestro hijo es revoltoso no hablan del niño, hablan de nosotros, de cómo nosotros los formamos o qué le enseñan en la casa. Cuando a la vecina le molesta un poco el niño, o a la familia externa le molesta un poco el niño, no dicen, oye, este cabro chico, dice, oye, mal criado. Si el niño se porta bien y es educado, dicen, oh, qué bien formado el niño. Porque generalmente sucede lo mismo con la iglesia. Como sea nuestro comportamiento, es como hablarán de la iglesia afuera, porque la gente, mucha gente, lo único que sabrá de iglesia es como tú eres, porque somos representantes de la iglesia del Señor. Como tú eres, dirá mucho de ti como iglesia. Lo que hablemos, cómo seamos como vecinos, lo que nuestro entorno escuche desde nuestras casas. Usted sabe que hay gente que tiene la oreja bien aguda para escuchar lo que pasa en otras casas, ¿cierto? Lo que la gente escuche desde tu casa. ¿Qué se escucha? ¿Se escuchan alabanzas? ¿Se escucha algo que los bendiga? ¿Qué dice de nosotros nuestro prójimo? Ahora achica más el espectro. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué hablan de ti? Algunos dicen por ahí, y lo recuerdo de mi padre, una enseñanza que me entregó, porque yo siempre decía que no me importa lo que digan de mí. Me decía, sí te tiene que importar. Porque como hablen de ti, van a hablar de nosotros, van a hablar de la iglesia. Tiene que importarte porque tú estás representando algo. ¿Qué dicen de ti? Es una bendita responsabilidad y compromiso con nuestro Señor Jesucristo lo que demos que hablar. Porque lo que demos que hablar bendecirá a alguien, convertirá a alguien al cristianismo o definitivamente lo alejará de la iglesia. Muchos hoy en la sociedad dicen, yo no voy a la iglesia porque conozco a ese hermano y conozco a ese pastor y conozco. No dicen porque conozco a Cristo, conozco a Dios. Dicen porque conozco a ese cómo se porta. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Sí, igual que yo, peor. Gente solo sabrá de Jesucristo, acerca de Jesucristo, lo que con nuestras actitudes, vidas, conversaciones, reacciones, prediquemos sobre Él. No siempre predicas con una Biblia en la mano. Siempre digo, tú serás la Biblia que muchos lean. Tú serás la Biblia que muchos lean. Dile a tu hermano que está al lado, eres una Biblia. A tal vez de este porte, pero soy una Biblia. Otra pregunta, ¿estamos predicando a Cristo en nuestro entorno y ellos se están convirtiendo a Jesucristo? Cuando predicas, la gente se convierte a Cristo, quiere conocer ese Cristo del que le hablas. ¿Es un Cristo atractivo? ¿O presentas un Cristo atractivo y con tu actitud no es el Cristo que quieren conocer? Ojo, importante también, que lo que prediquemos, ¿están acá? Que lo que prediquemos vaya de la mano con cómo actuamos siempre. Que lo que prediques, porque algunos son muy buenos para predicar, que lo que prediques vaya de la mano con cómo actuamos. No borremos, como se dice, con el codo lo que escribimos con la mano. Seguimos. Los primeros cristianos eran poderosos en Dios.
Es decir, soy poderoso en Dios. Los primeros cristianos eran poderosos en Dios. Hechos 3, verso 11, que fue el primer verso que leímos, nos dice: y estando él, el paralítico que fue sanado, asido o aferrado o agarrado fuertemente a Pedro de Pedro y de Juan, todo el pueblo, los que estaban alrededor, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Ya hemos visto en el mensaje anterior que predicó nuestro hermano Misael que Pedro y Juan habían invocado el nombre de Jesucristo para que un paralítico recibiera sanidad. ¿Lo recuerdan, cierto? Se lo voy a leer de nuevo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora fijémonos en el impacto que provocó en los judíos que vieron esto. Y estando el asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al paralítico al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Fueron corriendo a ver a Pedro y a Juan, que habían sido protagonistas de este milagro. Tanto el hombre que fue sanado como los que miraban estaban maravillados con Pedro y con Juan, no con Jesús. Con Pedro y con Juan. Estaban maravillados de ver lo que ellos habían hecho según el entorno. Fue tanto el impacto de esta sanidad que se produjo en este hombre, que dice el texto que aún después de ser sanado, él seguía aferrado a Pedro y a Juan. Dice que se asió de ellos, seguía aferrado, amarrado a Pedro y a Juan. Fue tal el impacto. No sé si lo tenían tomados, no sé si este hombre los tenía tomados del brazo, de sus ropas, pero dice que se había asido, se había aferrado a ellos. No quería soltar a quienes habían sido a los ojos de él los protagonistas del milagro. Porque convengamos en algo: cuando aparece un predicador por ahí en un afiche que dice jornada de sanidad y milagros, reverendo Rocha, van todos y se agolpan las multitudes donde este profeta, a recibir sanidad del profeta, no de Dios, buscan al hombre. Y esto había ocurrido con Pedro y Juan. Buscaban a Pedro y a Juan, querían que Pedro y Juan se convirtieran en algo mucho mayor para ellos. Lo mismo pasó con Pablo en el último capítulo de Hechos. Dice que en el capítulo 28, verso 3, mientras que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas por ahí, les echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le agarró de la mano a Pablo, lo mordió la víbora. Y cuando los naturales, los del pueblo, vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: claramente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, dice Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y aquí cambia la perspectiva de quienes lo estaban mirando y esperaban verlo morir. Dice que ellos estaban esperando que Pablo se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El dios Pablo. Lo muerden las víboras y no le pasa nada. Dios. Y es desde este punto donde inicia un mensaje poderoso para nosotros como iglesia respecto a lo que debe haber en nuestras vidas y cómo debemos manejarlo. Primero, los primeros predicadores del evangelio siempre insistían en el poder del Señor resucitado, no de ellos. Siempre insistieron en el poder del Señor resucitado. Nunca se presentaban a sí mismos los primeros
cristianos, predicadores del Evangelio, como la fuente, sino solo como los canales del poder. Ellos no eran la fuente del poder, eran canales movilizadores de ese poder. ¿Ha visto usted unas torres gigantes que cuando uno va por la carretera se nota más? Unas torres gigantes que no sé cómo se llaman. Esteban sabe más de estos temas de electricidad, que pasan con cables enormes que cruzan hacia otras ciudades para llevar la energía hacia pueblos lejanos, ¿cierto? Eso eran los primeros predicadores cristianos, porque en esas torres no hay energía, solo transportan la corriente de un lugar a otro para llegar a sectores alejados. No hay corriente ahí, no es una fuente de corriente, es un transportador de energía. Y eso eran los primeros creyentes, eran transportadores del poder de Dios. Porque ellos reconocían que no eran la fuente del poder en sí mismos, sino los canales movilizadores del poder. Eran conscientes de sus limitaciones, pero también de que no había límites a lo que el Señor resucitado podía hacer con y por medio de ellos. Ahí radica el secreto de la vida cristiana. Mientras el cristiano no piensa más que en lo que él puede hacer y ser, no cosecha más que fracaso y temor. Si usted es cristiano y está constantemente preocupado de lo que usted puede hacer, de lo que usted puede llegar a hacer por sus fuerzas, por su intelecto, por sus capacidades, siempre va a cosechar fracasos y temor. Pero cuando usted piensa, no yo, sino Cristo en mí, entonces tiene paz y poder. La iglesia que quiere ser usada por Dios y su poder debe reconocer constantemente que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. 5 lo creen. Todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Nada es porque nosotros seamos o nos sintamos especiales ante Él. Dios nos dotó de dones para poder trabajar y desarrollarnos y valernos, para ir creciendo en ellos, pero esos dones los entregó Él. Porque todo proviene de Él. Y precisamente el poder del Espíritu Santo busca desarrollar en nosotros dones que puedan ser usados en beneficio de la obra de Dios y no nuestros. Y esa enseñanza la entregó Cristo. ¿Pudo Cristo bajar de la cruz o decir una palabra y matar a todos los centuriones romanos? Pudo hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque nunca utilizó. Primero, usted ve todo el evangelio de Cristo y Él nunca utilizó el poder que tenía en sí mismo para su favor. Tuvo hambre y cuando tuvo hambre hizo aparecer pan, no hizo aparecer pan. Tuvo sed y cuando tuvo sed hizo aparecer fuentes de agua, no hizo aparecer fuentes de agua. Nunca abusó ni utilizó su poder para un beneficio personal. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo busca desarrollar en nosotros dones que puedan ser usados en beneficio de la obra de Dios. Pero jamás vendrán a nosotros si no somos capaces de reconocer que todo es por medio de Jesucristo. Él es quien provee en nosotros su poder, de su unción, para hacer de nosotros vasos útiles. Y voy a leer de nuevo lo que leí al principio porque lo más probable es que se nos olvidó. Verso 12, al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y verso 16, de donde se va a extractar el mensaje central de hoy: y por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora sí, si no me escuchó nada al principio, ahora présteme atención.
como la continuidad de la iglesia del libro de los Hechos que debiésemos ser, porque nosotros debiésemos ser la continuidad de esta iglesia del libro de Hechos, hemos olvidado que absolutamente todo, mire, voy a ser radical aquí, absolutamente todo, no hay nada que no se pueda hacer con esto. Hemos olvidado que todo, absolutamente todo puede suceder a través de dos cosas que se mencionan en este verso 16. Dos cosas. Dice, y por la fe. ¿Cuál es el lema de este año? Ten fe. Y por la fe. Y luego dice, es el nombre de Jesús. Primer punto con el cual todo se puede hacer. Recordemos esto, todo es por fe. El Ronnie lo creyó. Todo es por fe. ¿Qué fe? La fe no es un don usado cuando necesitemos recibir algo de Dios. La fe bíblica. Hay una fe en la sociedad que no es bíblica y es no, dale, ten fe, tú puedes. Esa no es la fe bíblica. Ten fe, tú puedes, no. La fe bíblica, voy a resumirla porque podríamos hablar de la fe un año entero, extractando cómo se mueve y se manifiesta la fe, porque hay una fe inicial, hay una fe para salvación, etcétera. Pero resumiendo, la fe bíblica no es un don usado cuando necesitamos recibir algo de Dios, que es lo más común. Estoy pasándola mal, oremos al Señor, tengamos fe, va a decir. No es para eso la fe bíblica. ¿Funciona? Puede funcionar, pero la fe bíblica no es para eso. La fe no es un remedio a nuestros malestares o dolencias físicas. ¿Funciona? Sí. Pero no es un remedio para nuestros malestares y dolencias físicas. La fe no es el medio por el cual le decimos a un ser supremo, si me responde, entonces voy a creer que es real. ¿Recuerda lo que pasó con Tomás? Cuando se le aparece Jesús a sus discípulos, resucitado, Tomás dice, si meto el dedo en la llaga del Señor, de sus heridas, voy a creer. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe no es decirle a Dios, si me respondes, creo en ti. La fe, dice Hebreos, la Escritura, es el medio que nos lleva a buscar a Dios y acercarnos a Él. Eso es la fe bíblica. Es el medio que nos lleva a buscar a Dios y acercarnos a Él. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, de esta fe le estoy hablando aquí, y es la fe de la que habla Lucas en Hechos capítulo 3, verso 16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, como dice la NBI, que me gusta más esa traducción, crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y además que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe provoca, la fe bíblica, la fe que proviene de Dios provoca que nos acerquemos y le busquemos. Así que en este pasaje el autor de Hebreos establece además los dos hechos fundamentales de la fe cristiana. Primero, tenemos que creer en Dios. No puede haber tal cosa como una religión sin esa fe. La religión empezó cuando los seres humanos se dieron cuenta de que existe Dios. Y cesa cuando viene una vida en la que no se le tiene en cuenta. Ahí termina la fe. Y segundo, tenemos que creer que Dios tiene interés en nosotros. Un Dios que se interesa en el hombre.
Nuestro hermano Fernando, y siempre lo menciono porque él es profesor, sabe que históricamente en las civilizaciones Dios nunca fue un Dios que se acercara a los hombres. Para las civilizaciones antiguas siempre Dios fue un Dios lejano. Siempre Dios fue alguien importante, imponente, al cual el ser humano no podía ni tocar, ni ver, ni acercarse. Entonces un Dios para las civilizaciones antiguas, un Dios que fuese cercano a los hombres era algo imposible. Imposible. Literalmente imposible. Lo más que se podía asemejar es que un semidios naciera, una reencarnación de un dios por ahí, como Hércules, que era un semidios según la mitología griega, apareciera. Pero que un Dios se hiciese cercano a los hombres era literalmente imposible. El autor de Hebreo lo expresa diciendo que Dios recompensa a los que le buscan insistentemente. En el mundo antiguo había quienes creían en los dioses, pero creían que vivían lejos, allá en el Olimpo, ¿cierto? Lejos, en un lugar aparte. En otras culturas el Valhalla, lejos. Como los pilla todos los que ven series, se le han dado vuelta como 3, 4 veces ya. Les pregunto del Evangelio, se les han de memoria porque han visto The Chosen una y dos. Les pregunto de cultura griega, de cultura vikinga, gloria a Dios. Pero sí, el Valhalla, el Olimpo, era el lugar de los dioses. Dioses que vivían lejos, en el espacio entre los mundos, totalmente desapercibido de estos extraños animales llamados humanos, seres inferiores, los humanos. La razón es que la historia o la cultura antigua de las deidades creó por ahí una guerra entre los humanos y los dioses llamado el Ragnarok, porque el ser humano quería asimilarse a los dioses y demostrar que podía vencerlos. Siempre hubo una batalla entre los hombres y los dioses porque los dioses eran seres lejanos, estaban lejos del hombre. Dios, dijo Epicuro, conocido filósofo, como uno de sus principios de vida, Dios no hace nada. Hay muchos que creen que hay Dios, pero que no creen que le importamos. Se ha dicho que ningún astrónomo puede ser ateo, pero también se ha dicho que el Dios en el que tienen que creer los astrónomos debe ser un Dios matemático. O como dicen los masones, el arquitecto del universo. Un Dios así no tiene que preocuparse por nosotros. Se ha llamado a Dios el primer principio, la primera causa, la energía creadora, la fuerza vital. Todos estos nombres y muchos más le dan las personas que creen en Él, pero no necesariamente como el Dios que se preocupa de nosotros, sino como un ser gigante, eterno y tirano capaz de destruirnos con el aliento de su boca. Cuando le preguntaron al conocido emperador Marco Aurelio por qué creía en los dioses, dijo: es verdad, los dioses no se pueden discernir con la vista humana, pero tampoco he visto yo mi propia alma, y sin embargo la respeto. Así es que creo en los dioses y los honro porque he experimentado su poder una y otra vez. No había sido la lógica, sino la vida lo que había convencido a Marco Aurelio de la existencia de Dios. Y por ahí el reconocido filósofo Séneca dijo: la primera condición para dar culto a los dioses es creer que existen y conocer a esos dioses que presiden el mundo, porque controlan el universo con su poder, al mismo tiempo que conocen a cada persona individual. Y Epicteto también decía: debéis saber que lo más importante de la reverencia a los dioses es tener una creencia correcta acerca de su existencia y de que ellos son lo que ordenan todo bien y justamente. Si aquellos que no conocían al único Dios verdadero
tenían ese certero instinto religioso, por llamarlo de alguna manera, mucho más debemos nosotros creer no solamente que Dios existe, sino también que está implicado en la situación humana, está preocupado de lo que al hombre le ocurre, está preocupado de ti y de mí, esos seres inferiores, ínfimos y pequeños en el universo. Hay un Dios grande y eterno que está preocupado por nosotros. La fe nos hace entender que Dios es alguien que quiere acercarse al ser humano, a su propia creación. Por eso existe Jesucristo, porque Dios está demostrando que quiere estar cerca de nosotros. Él quiere tener una relación cercana con el hombre. Y esta fe fue la que predicó Pedro y Juan cuando por medio del Espíritu liberaron a este hombre de su mal. Todos lo vieron y quedaron asombrados. Y sin comprenderlo bien, este ex paralítico que fue sanado, este ex paralítico, al aferrarse a Pedro y a Juan, estaba aferrándose por la fe a Dios. Él no lo entendía bien. Vivió la experiencia de un milagro y se aferraba a Pedro y a Juan, pero por la fe, sin entenderlo, estaba de alguna manera aferrándose por la fe a Dios, estaba de alguna manera volviendo a Jesucristo, quien había hecho esta obra en su vida. La fe, iglesia, debe provocar no solamente que nosotros entremos en una relación directa con nuestro Creador, sino que los demás que aún no le conocen quieran aferrarse a Él en todo momento, porque no tenemos mayor refugio que Jesucristo. Entonces tu fe debe provocar que alguien quiera acercarse al Creador. Es tu fe, lo que han visto que has vivido tú, lo que debe provocar a otros a acercarse a Jesucristo. Y por último, y con esto concluyo, vienen los tiempos. Dijimos que todo es por fe, lo que extractamos del verso 16, pero también extractamos lo siguiente: todo, absolutamente todo en la Escritura es a través de Jesucristo y por el poder de su nombre. 2. Todo es a través de Jesucristo y por el poder de su nombre. ¿Alguien sabe que hay poder en Jesucristo? ¿Alguien sabe que hay poder en el nombre de Jesucristo? Por eso tenemos ese nombre ahí. No porque solo creamos en Jesús y no creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, lo creemos, pero creemos que el nombre es Jesucristo y que en ese nombre hay poder. 5, ¿lo creen? En ese nombre hay poder. Nada puede suceder si su nombre no es invocado. Usemos la Biblia. Nada puede suceder si su nombre no es invocado. Si tú quieres recibir algo hoy de parte de Él, si tú quieres acercarte a Él de alguna forma, es a través de su nombre. En el Antiguo Testamento, Dios declara que la forma para orar, humillarse y presentarse ante Él, para que así Él interceda por el pueblo, era primero que todo que su pueblo invocara su nombre. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuando invoquen mi nombre, entonces responderé. Invocar el nombre de Jesucristo en las Escrituras está intrínsecamente relacionado con la salvación. Romanos capítulo 10, verso 13, Pablo dijo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero invocar el nombre de Jesucristo
tiene una importante relación con nuestros momentos de mayor angustia y necesidad. Hermana Jimena lo creyó. Invocar el nombre de Jesucristo está muy relacionado con nuestros momentos de mayor angustia y necesidad. Y no tengo que preguntar a nadie, porque aquí todos, estoy seguro, han pasado por momentos muy angustiantes, por momentos de mucha necesidad, por momentos de muchos problemas, por momentos de muchas dificultades, ciertamente momentos alegres, pero también muchos momentos difíciles. Y cuando Pedro y Juan invocaron el nombre de Jesucristo para sanar al paralítico, ¿fue para qué? Para que recibiera sanidad. Fue precisamente en un momento de aflicción, en un hombre puntual. Así es que este último mensaje que le quiero entregar está relacionado con este punto final del verso 16. Que es en esos momentos de mayor necesidad donde debes invocar con mayor fe el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué digo que son dos principios que se han olvidado? Porque la fe la hemos dejado de lado. Me duele la guatita, agüita hierba. Me duele la cabeza, paracetamol. Estoy con una alergia, amoxicilina, ¿no? ¿Sí? Infección, amoxicilina. Loratadina, lo estoy matando a todos. Así que cuando le duele algo, nunca me llama a mí para preguntarme qué tomar. Me pasó esto, vamos para allá. Me pasó aquí, para allá. Ay, es que necesito saber qué va a pasar acá. Vamos donde yo conozco una señora que lee la mano y la suelta y es la yunta, pero espectacular. La fe se nos ha olvidado. Y el nombre de Jesucristo se nos ha olvidado. Porque creemos que es el nombre en el que nos bautizamos. Gloria a Dios, sí lo es. Creemos que es el nombre que nos salva. Gloria a Dios, así es. Pero cuando estamos pasando por necesidad y aflicción, no invocamos su nombre. Debiendo invocarlo con fe. Creyendo que todo puede suceder cuando el nombre de Jesucristo es invocado. En hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra traducida como llamar, en español significa suplicar. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra para llamada significa invocar a una persona, llamarla por su nombre. Así que por definición, invocar al Señor es algo audible. No es que en mi corazón, no. Cuando alguien necesita de Él, grita con todas sus fuerzas. Cuando alguien lo necesita, clama con todas sus fuerzas. Invocar el nombre de Jesucristo no es, Señor, te lo pido en mi corazón. Y ahí a veces ni mueve la boca. Según el sentido original, invocar el nombre del Señor es algo audible, es decir, su nombre en voz alta. Jesús, te necesito. Jesús, socórreme en lo que estoy viviendo. Por ejemplo, cuando un niño se cae en un columpio, no sé, en algún juego, inmediatamente grita, mamá, papá. Cuando una madre oye ese llanto, corre hacia él, le seca las lágrimas y lo tranquiliza. Porque los niños llaman a sus padres cuando tienen hambre, están cansados o están asustados por las noches. Llaman porque están indefensos y necesitan que los cuiden. De la misma manera podemos clamar al Señor cuando tenemos hambre o sed espiritual, o cuando necesitamos cuidado, o sencillamente cuando lo necesitamos a Él. El hijo y los hijos de Coré en el Salmo 42 escribieron: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando hay una necesidad en mi alma por Él, yo no lo pido así. Cuando hay una necesidad, yo clamo con el alma, desgarro mi interior para invocar su nombre.
Y finalizo este capítulo 3 con esta tremenda enseñanza que nos entregan nuestros primeros hermanos cristianos. El nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede decir ese nombre fuerte? El nombre de Jesucristo nunca debe apartarse de nuestra boca en los momentos de aflicción y necesidad. El invocar su nombre es lo que nos sostendrá en los tiempos adversos. Fue el nombre de Jesucristo lo que sostuvo a la primera iglesia en tiempos de persecución. Será entonces el nombre de Jesucristo el que nos traerá respuesta al invocarlo en tiempos difíciles y adversos. ¿Lo has invocado hoy? ¿Lo has invocado hoy? O alguien necesita invocar ese nombre. ¿Lo has invocado hoy? Si no lo has invocado hoy, te estoy invitando a que lo hagas. Continuamente lloras y sufres por momentos complejos, pero gritas y clamas al nombre de Jesús. Pastores, que no saben lo que estoy pasando, hermano, cuelga ese teléfono, deja de hablar conmigo y clama el nombre de Jesucristo, porque Él puede responder a tu adversidad. Solo en su nombre hallarás descanso y respuesta. Clama al nombre de Jesús. Usted no sabe lo que estoy pasando, Jesús sí sabe. Clama a Él. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Es que no tengo la respuesta. No conozco la respuesta, pero si clamo, Él puede responder. Es en su nombre. Es en su nombre. Gloria a Dios por ese nombre. Es en su nombre en donde hay respuesta. Es en su nombre donde encuentras salvación. Ya vamos a llegar al capítulo 4, el verso 12 dice del libro de los Hechos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús. Es el nombre de Jesús que al invocarlo trae respuesta a cualquier circunstancia que estés viviendo. Levánteme la mano el que viene con algún problemita por ahí en su vida. O todos le están pasando tan bien aquí. Clama el nombre de Jesús. Alguien grite fuerte Jesús. No. Grite fuerte Jesús. Cuando le estamos pasando mal y necesitamos ayuda, no estamos Jesús. ¡Jesús! Por ahí apareció un hombre ciego de nacimiento que gritaba ¡Jesús! No le importó la multitud ni que dijeran que era un gritón que molestaba. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Y Jesús dijo: alguien me está llamando. Alguien está clamando por mí. Había una multitud apretándolo y molestándolo, pero uno gritó y sobresalió de entre la multitud, porque Dios no puede hacerse el indiferente cuando hay alguien que clama su nombre. Jesús, ten compasión de mí. Jesús busca gente necesitada, porque Él es un Dios que quiere ser cercano con el hombre. No quiere estar lejos de tu necesidad. No quiere estar lejos de tu aflicción. No quiere estar lejos de tu problema. Él quiere llevarlo por ti. ¿Habrá alguien que necesite a ese Jesús cercano aquí en esta